Bueno compañeros, ahora yo les voy a hablar de las causas y el origen de los terremotos. Los terremotos son fenómenos naturales presentes en nuestro planeta desde hace millones de años, por lo que es importante comprender cómo se generan. Todo se remonta a la formación del sistema solar hace aproximadamente 4.600 millones de años. El Sol, los planetas y todos los objetos del sistema solar se formaron a través de material nebuloso producto de la muerte de una estrella. La mayoría de ese material se concentró en el centro de la nube y el resto en un disco que giraba a su alrededor. La fuerza de atracción gravitacional entre las partículas derivó que fragmentos de material rocoso y gases se unieran y se fueran generando cada vez más grandes y densos, atrayendo gran cantidad de material espacial y juntando los diversos elementos que conforman el planeta y el resto del sistema solar. Los planetas más cercanos del Sol están compuestos principalmente por material rocoso, y los más alejados son de predominancia gaseosa. El paso de millones de años dio como resultado la formación de las diversas capas que conforman la Tierra. El núcleo, que se divide en dos, la parte interna que es sólida y muy caliente pero no se derrite por la presión, y la parte externa que es líquida. El manto es la capa de mayor espesor y la corteza que se divide en oceánica y continental. Esta primera es la de los mares y la segunda es donde habitamos. Esta corteza es como un rompecabezas y está en constante movimiento. Pero no siempre se creyó que esto fuera así. Por mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable, pero a principios del siglo XX el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época, que por mucho tiempo fue rechazada, la cual es la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litosfera, y a su vez ésta se sostiene en otra capa viscosa llamada astenosfera. El calor interno de la Tierra, originado desde la formación del planeta más la descomposición de elementos radioactivos, genera movimiento de convección en el manto que afectan a la corteza de la Tierra. En algunos lugares del planeta, esta corriente de convección llega a la superficie, originando nueva corteza oceánica, la cual es más densa que la corteza continental. A esta zona se le conoce como límite divergente. Si dos o más placas tectónicas se empujan con respecto a la otra, se les denomina límite convergente. En el caso del divergente, se genera nueva litosfera por el ascenso del magma. En general, la corteza de la Tierra está dividida en 15 grandes placas tectónicas y otra decena de placas menores, que son como rompecabezas en la superficie de la Tierra. La mayor parte del territorio de México se encuentra sobre la placa de Norteamérica e interactúa con la placa del Pacífico, Ribera, Cocos y Caribe. Donde hay contacto entre placas se acumula tensión, hasta que esta tensión acumulada por años o siglos se libera produciendo terremotos, moviéndose las placas un poco más en cada sismo. En los límites convergentes la corteza oceánica se hunde al chocar con la corteza continental, que es menos densa o pesada. A este proceso se le conoce como subducción y produce grandes terremotos. Las dos placas se mueven en sentido opuesto. Puede ser de corteza oceánica chocando contra corteza terrestre o de corteza terrestre chocando contra corteza terrestre. En este último se va empujando y formando en el margen superior cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre dos placas continentales es en la que se forma el Himalaya entre las placas indoaustraliana y euroasiática. El contacto de subducción entre placas puede ser en diferentes zonas, por lo cual el epicentro del sismo puede ser a diferentes profundidades y distancias de la costa. Se les conoce como sismos intraplaca. En algunos límites de placa, la corteza se desliza de forma lateral u horizontal. Esto quiere decir que una placa se desliza con respecto a la otra sin que ninguna se hunda. Estos contactos generan sismos de alta magnitud, como los que ocurren en el Mar de Cortés.
Se les conoce como bordes transformantes. Las rocas que se forman en la litosfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento liberan una enorme cantidad de energía. En ocasiones la liberación de energía también ocurre en pequeños fragmentos de roca dentro del continente y se denominan corticales. Porque ocurren a poca profundidad, la mayoría de ellos son de baja magnitud, aunque eventualmente pueden llegar a ocurrir sismos más grandes. Sin embargo, no todos los sismos son producto de la naturaleza. También se encuentran los sismos generados de manera artificialmente. Algunas causas de estos son el impacto de una bomba nuclear, la minería, la extracción de energía geotermal, rellenar un embalse con agua, inyectar residuos líquidos, etc. Para estos sismos, si el movimiento de las placas agita el suelo oceánico, se pueden generar tsunamis. No todos los sismos llegan a generar tsunamis, ni todos los tsunamis son generados por sismos. Erupciones submarinas, derrumbes y meteoritos también generan tsunamis. Los tsunamis son una secuencia de olas que ingresa costa adentro con gran fuerza, ganando altura y barriendo con todo a su paso. Si estás en la costa y sientes un terremoto fuerte, prolongado y que no te permite estar de pie, es posible que se genere un tsunami. Los sismos, como muchos otros peligros naturales, pueden causar daños a las personas o sus propiedades. Por eso la prevención es clave. Ahora les voy a dar una explicación de lo que pasó en el sismo de 2017. Los estados más afectados fueron los más cercanos a la ruptura, que ocupó un área de unos 20 por 50 kilómetros. Los estados fueron principalmente Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. El evento, por su localización y profundidad, fue un sismo intraplaca, que rompió en la placa de Cocos, que estuvo en subducción con la placa norteamericana, y las ondas se propagaron en todas direcciones. Pero particularmente, dadas las características del suelo de la Ciudad de México, las ondas se amplificaron. Particularmente en este sismo, la placa de Cocos entra en un ángulo menor y por lo tanto se proyecta por muchos kilómetros, aproximadamente de 200 a 300 kilómetros al interior del territorio mexicano. Recordemos que la ciudad se localiza en antiguos lagos desecados, la cual su característica particular es que sus suelos son de origen lacustre desecados, caracterizados por muchas arcillas, suelos saturados de agua en donde las ondas sísmicas se amplifican y son mucho más peligrosas porque se multiplica el movimiento. Luego hay zonas más distantes denominadas zonas de transferencia, las cuales son zonas intermedias entre la zona de lagos y la zona de lomas. Como llevan altura, las ondas se disminuye y es menos peligroso. Y luego está la zona de lomas, que son las partes más altas y suelos más compactos. Gran parte de la zona donde se presentan las edificaciones que colapsaron se concentran en la zona de lagos, que ciertamente es un lugar perfecto para que las zonas se amplifiquen y sean tan peligrosas. Estos hechos vinculados con un estándar de diseño probablemente sin estar a la altura de las exigencias que debería de tener una edificación en esa zona o edificaciones antiguas que sobrevivieron al terremoto del 85 pero no al evento de 2017. Aunque el terremoto del 85 dejó grandes daños en el país, algunas edificaciones posteriores al evento se derrumbaron en el 2017, lo cual demuestra que cada edificación debe ser construida y estudiada por un ingeniero que conozca la zona y que haya hecho los estudios necesarios. También es importante que estas edificaciones tengan zonas de prevención, en las cuales las personas puedan estar seguras en caso de sismo, y se disminuya lo mayor posible los daños que puedan causar estos desastres naturales.